director del portal Pata Amarilla y politólogo Juan de la Puente en Nada está dicho. Juan, bienvenido. Gracias por esta entrevista. Buenas noches, un gusto. ¿Cuál sería en este momento la fotografía que podrías describir respecto al gobierno, respecto a la situación política, a nuestro público, con un presidente en Washington, D.C., con un discurso mejor estructurado que el del fin de semana en México, tomando distancia, por lo menos en el discurso de la Asamblea Constituyente, para promover la inversión en el corazón del poder político mundial, amén de decir la capital del imperio, pero aquí sus partidarios más bien diciendo que no, que la Asamblea Constituyente es una prioridad, y con este proyecto de ley de control de medios que, bueno, ha puesto la cosa un poco agitada. ¿Cuál es tu mirada, tu percepción? Bueno, son dos símbolos los que hemos tenido en los últimos días, ¿no? Este que acabas de señalar tú, el presidente de Naciones Unidas, con la OEA, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, con empresarios norteamericanos y peruanos. Y el otro que no debe pasar desapercibido es que el presidente ha promulgado una ley por la que no votó o votó en contra de su bancada, que es la ley de incineración de los restos de los condenados por crímenes de lesa humanidad, etcétera, ¿no? Sí. Esos dos símbolos creo que marcan lo que yo denomino una especie de normalización de la inestabilidad, es decir, el hecho que hayamos asimilado una circunstancia que inicialmente nos parecía muy desajustada, yo llamo esta ingobernabilidad estable, que es lo que hemos tenido también desde el año 2016, en que nos acostumbramos a estas crisis y respiramos y operamos sabiendo de que así será, que no queremos mayores turbulencias, pero nos acostumbramos, normalizamos una situación de esta naturaleza. Pero esa turbulencia o esa ingobernabilidad normalizada, como bien señalas al comparar este momento con el del 2016, mira cómo terminó. Sí, es cierto, eso es un riesgo. También es cierto que, a diferencia del periodo anterior, donde había una presidencia débil y un Congreso obstruccionista muy fuerte, hoy tenemos también una presidencia precaria, pero un Congreso también precario, que todavía no ha tomado un volumen entre la opinión pública. La reciente encuesta de Ipsos señala que el presidente ha subido 4 puntos de aprobación, que la presidenta del Congreso ha bajado 10, pero que ambos poderes están desaprobados. Como que si entre ambos se produjese una especie de empate, no de fuerzas en ascenso, sino de fuerzas débiles. Muy sabia la opinión pública, que ha producido esta especie de sentido común que frena los excesos en un lado y en otro. Esta última valoración es de lo más interesante, pero ¿no crees que también está tomando distancia de la esencia misma de Cerrón, por ejemplo, o de su plan ideológico, ¿no? Que, ojo, en el plan ideológico de Perú Libre, que en la segunda vuelta más bien ellos, o el señor Castillo, toma distancia un poco, por lo menos en el discurso, de allí sale esta ley de control de medios. ¿Es este plan a, no sé si mediano plazo, del presidente, tal como se especula, de formar su propio partido magisterial popular y terminar su relación con Perú Libre? Bueno, también tenemos en estos 50 días una especie de anuncio del estilo Castillo. Y es un estilo en que se dota de bastante paciencia. Probablemente mucha más paciencia de la que tenemos el grueso de los peruanos, pero es una cultura muy paciente, un proceder paciente. Y en relación a Perú Libre, tengo la impresión que esa sociedad está rota. Me parece que si ponemos la imagen de un matrimonio, ya están durmiendo en camas separadas. Castillo y Cerrón, dices. Sí, Castillo y Cerrón duermen en camas separadas y ninguno ha hecho todavía abandono
de hogar, del domicilio conyugal. O sea, pero ¿no crees que Cerrón ya está con las maletas, digamos? ¿Ya se va? ¿Ya tiene fecha de mudanza? ¿O todavía sigue en la casa? Probablemente está organizando una casa fuera, en el sentido que habrá una disputa por la bancada. Es curioso, pero la bancada tiene de las dos cosas. Tiene proyectos como el que se acaba de discutir con el secretario general de Transparencia. Tiene esta votación en contra de una ley que era necesaria, urgente, imprescindible, pero también es una bancada que blinda al presidente. No he escuchado disensos en relación a esta heterodoxa gira del presidente para los cánones, incluso de la segunda vuelta, ya no hablemos de la primera vuelta. Mi impresión es que, así como el gobierno en términos generales es un gobierno en disputa por las fuerzas sociales, políticas que actúan en el Perú, la bancada también será un objeto de disputa probablemente por las fuerzas que influyen en ella, en el Parlamento, por la dirección de Perú Libre y obviamente por el presidente de la República. Ahora, siguiendo el ejemplo de camas separadas, Castillo y Cerrón, yo creo que después de la gira norteamericana, estadounidense del presidente Castillo, Cerrón ya debe haber conseguido casa, ¿no? O sea, ya se va definitivamente. No creo que estemos a las rupturas a las que hemos estado acostumbrados. Mi impresión es que hay muchas procesiones que van por dentro. Y claro, pasará un poco más para que la procesión salga fuera. Lo que quiero decir es que los roces ya se han producido, es evidente. Sobre eso no se necesitan poner. Claro, pero se ha ido a los Estados Unidos, ha estado reunido con los empresarios, los gringos, los yanquis del imperio, por Dios, ¿no? Sí, los desconfiados podrían decir que es la idea de las dos líneas, ¿no?, de los grupos radicales de izquierda. Yo creo que no. Otros podrían decir, no, lo que pasa es que hay una estrategia del policía bueno y el policía malo. Mi impresión es que el presidente sí ha iniciado un camino de moderación, ha abierto varias ventanas donde entran nuevos aires en el Ejecutivo, solo que lo que para nosotros podría ser un desorden generalizado, quizás desde dentro del poder se ve como un reordenamiento lento de fuerzas. Y entonces, entre las cosas que aparentan caos, las cosas que aparentan un reordenamiento, nosotros nos quedamos con lo primero, pero es probable que en el gobierno se queden con lo segundo. Anotabas como una cualidad del presidente Castillo el tener paciencia. Se ha conocido el fin de semana las actas del Consejo de Ministros y yo no sé, ¿tú qué opinas? Pero parece que tiene mucha paciencia en el sentido de casi pasar desapercibido en las reuniones del Consejo de Ministros, con sus ministros, con el Premier, donde más bien, digo yo, un líder puede marcar la línea, establecer plazos, colocar e insertar políticas claras respecto a la economía, por ejemplo, pregunta más bien y les pide que no hagan olas, mucho barullo sobre las contrataciones. ¿Te ha parecido a ti también que es como se ha dicho, una suerte de presidente ausente en las sesiones del Consejo? Bueno, primero habría que decir que es bueno que estas sesiones sean difundidas, eso es Buenísimo. Una gran cosa. Claro que sí. También es cierto, no obstante, que podríamos tener una visión incompleta de cómo opera un Consejo de Ministros. Entre el artículo 121 y 126 o 27 de la Constitución están señalados los parámetros del Consejo de Ministros. No es un pleno del Congreso. El Consejo de Ministros en Perú no gobierna. El presidente tiene distintas pistas, por señalar un símil, donde opera el gobierno, ¿no? Uno es el Consejo de Ministros, las reuniones bilaterales con los ministros, que son los acuerdos supremos. Luego existen los consejos de coordinación viceministerial. Hay varios espacios. Tercero, creo que evidentemente estamos frente a un presidente que está aprendiendo. Y yo espero que ese aprendizaje no sea muy costoso ni para el gobierno ni para el país, pero es evidente que está aprendiendo. Y el ministro de Salud ha señalado que en muchas de estas reuniones
el presidente está ausente, sale y entra por reuniones. Yo, por razones de mi trabajo en el pasado, en la década anterior, yo fui consejero presidencial, sé más o menos cómo opera un consejo de ministros, y entonces, mientras está el presidente, las reuniones lo dirige el presidente del consejo de ministros, y el presidente de la República hace puntualizaciones, se vota muy pocas veces. De modo que tengo la impresión que para tener la figura completa había que ver qué dice la Constitución, qué dice la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Y si comparamos a este presidente Castillo con el resto de presidentes, evidentemente es menos dinámico que los anteriores en el Consejo de Ministros, y creo que forma parte de los déficits de lo cual estamos ahora sufriendo y conversando. Pero ¿en qué espacio consideras tú que la población, la sociedad, debería escuchar a su presidente? Es decir, sí es importante, y qué bueno que hagas la anotación de tu experiencia profesional como consejero presidencial, porque un presidente tiene que hablarle al país cada tanto. Yo no digo que el presidente no lo haga necesariamente, pero coincidirás conmigo en que sus declaraciones son accidentadas, cortas, un poco vacías, sin mucho fondo y sobre todo sin mucho horizonte, ¿no? ¿O es que el presidente realmente está un tanto vacío de contenido en sí mismo? Es cierto que estamos frente a una presidencia atípica y además inescrutable por algunos momentos. Probablemente el presidente Castillo sea el más inescrutable presidente de los últimos 100 años. Dicho esto, no obstante, es evidente que el momento, los tiempos, la crisis, el contexto peruano obliga a una presidencia que se comunique más. Y si no es la presidencia, por lo menos el presidente del Consejo de Ministros, que de acuerdo a la Constitución es el vocero del gobierno. Pero resulta que también el presidente del Consejo de Ministros, cada vez que comparece a los medios, lo hace para defenderse frente a las acusaciones que tiene. O le pide al reportero que se lave las orejas, pues, ¿no? Sí, y además algunos comportamientos altisonantes. Sí. Y mi impresión entonces es que hay primero un problema de comunicación del gobierno, que no es un asunto de periodistas, la comunicación es un problema de política, es un problema de los políticos. Así es. Necesita dialogar más el poder frente a los ciudadanos, porque si no otros hablan por él. Entonces, si es que el gobierno no habla, aparecen los tweets de lo que un amigo mío llamaba acomedidos sofocantes que hablan a nombre del gobierno, y eso no debe ser. Claro. Juan de la Puente, y siempre un análisis lúcido aquí en el programa. Hasta la próxima, Juan. Que tengas buenas noches. Gracias por esta entrevista. Gracias. Muy bien. Ahí está, Juan de la Puente, y con él cerramos el programa. Las cifras de la pandemia actualizadas al día de hoy son las siguientes. Tenemos de ayer a hoy 133 casos confirmados de coronavirus, 43 personas en las últimas 24 horas han salido del hospital, y tenemos también en las últimas 24 horas 19 personas fallecidas por COVID-19. La cifra sigue baja. A esas 19 familias nuestro abrazo y va al programa dedicado a ellos y ellas. En cuanto a las dosis aplicadas, en total, primera y segunda, 23.948.070 dosis. Se ha avanzado bien, pero el dato que más importa es ese que está abajo. Vacunados con 2 dosis, 9 millones, casi 9 millones y medio. Vamos a llegar a 10. Recuerden, necesitamos mínimo 25 millones de peruanos y peruanas vacunados para poder pensar ya en una inmunidad de rebaño. Y de la población objetivo, vamos ya a 34%. El récord del fin de semana ha sido sin duda sumamente llamativo. Creo que eso es algo que se debe destacar. Y a propósito de lo que ha ocurrido en Chincha, la licenciada Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones del MINSA, afirma que como medida correctiva ya no podrán vacunarse fuera del lugar de residencia. No vale el recibo de luz, no vale el recibo del agua. Se aparecieron un montón de limeños en Chincha. Porque Pfizer es mejor, entonces me voy a vacunar a Chincha. Dicen las autoridades regionales que no se han afectado la cantidad de lotes para los chinchanos. Pero no se olviden que Chincha ha sido la región más con la mayor tasa de muertes
en el mundo, porque ahí se repartían ivermectinas como caramelos, no se olviden de eso. Entonces, por favor, vacúnense. Ahora, se va a tener que usar recibo. No, mejor dicho, ni siquiera el recibo de luz o agua vale, ¿no? Ya no podrán vacunarse fuera del lugar de residencia. Listo, ya está. No más. Porque ha sido realmente penoso lo que ha pasado, ¿no? No. La vacuna que importa es la vacuna que está en tu hombro, se acabó. No es que Pfizer o Sinopharm, no. Todas las vacunas sirven, ¿eh? Cuídense del coronavirus, así estén vacunados. Cuídense también de las noticias falsas, porque enferman y envenenan el alma. Porque en el Perú de hoy nada está dicho. Buen inicio de semana, buenas noches.